Estos cuentos tejen tiempos invisibles, tejen generaciones y tierras distantes, hilos invisibles, simples, donde solo se escucha un latido o el silencio de la íntima complicidad de una semilla. Mother Goose, dime qué pasó luego. Que este sea el fin. Estamos viendo y escuchando, viendo para aquellos que nos siguen por streaming, viendo parte de Entretejidos. Es la primera etapa de estos entretejidos, de este espectáculo de poesía, narración oral, música, que fusiona textos de un libro que se llama Entretejidos, de la escritora y narradora Gaby Piña, con las canciones en vivo de la compositora Lila Yan y la música de Angelo Primón, o Primón. Primón. Y de alguna manera con este video, con esta música, los invitamos a meterse en una historia donde se combinan y se tejen las palabras, el canto, los cuentos, en un diálogo que habla de tiempos pasados, que se resignifican en esto de tejer en vivo también, que es lo que sucede un poco en la escena, en una obra que se viene presentando desde hace un tiempo en diferentes centros culturales, en Montevideo, en el interior del país, y que ahora vuelve 18 y 19 de julio, sábado y domingo a las 20 horas, en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. Vamos a recibir a Gaby Piña, escritora, educadora, tejedora de imágenes escritas en cuentos. Qué lindo eso, para presentarse de esa manera. Autora del libro Entretejidos y de otros libros más. Mujer rural, maestra de medicinas de la tierra. Y a Lila Yan, que es música, compositora, intérprete. Ya escuchamos algunas de tus canciones, en particular Fruto Tardío, de este disco editado en el 2022. Tejedora de paisajes sonoros y paraísos herbales, porque sos una mujer herbal, ¿no? Una mujer que trabaja con la medicina de las plantas. Así que bienvenidas, qué lindo gracias. Todo esto qué que dijimos. Muchas gracias. No, de nada, para entrar en clima, ¿no? Para meternos en este mundo del tejido y de las tejedoras. ¿Cómo nace este proyecto para poder entonces meternos un poquito en la historia, en la idea, en el interés que ustedes tenían de trasladar todos estos saberes a las escenas? Bueno, un poco espontáneamente. La verdad que fue surgiendo como un tejido que nos encontró. Es decir, encontró un hilo mío y un hilo de Gaby, justo cuando paralelamente cada una de nosotras venía terminando de asentar su obra, su ópera prima de cada una, ella en lo literario y yo en lo compositivo musical. Ese mismo año, Gaby publicó. Yo lancé mi primer disco y encontramos que su obra y la mía dialogaba, tenía hilos comunes. Y fue un poco de forma espontánea que dijimos, che, Gaby, nos conocemos por otros caminos, que son los caminos de la tierra. Gaby es mi maestra en medicinas de la tierra, medicina herbal. Entonces ya teníamos un trayecto caminado y un lenguaje común. Teníamos algo de una amistad y una cosmovisión que nos unía. Y creo que eso, plasmado en el arte de cada una, de pronto dijimos, pero esto qué interesante cómo dialoga. Encontramos que había un punto de diálogo. Y así dijimos, ¿qué pasa si esto, el escenario? Bueno, un poco contala, que me gusta mucho el cuento de que Gaby quería distribuir su libro. Claro. Eso contalo vos, por favor, Gaby. Yo, bueno, edité particularmente el libro, lo hice... ¿Lo hiciste vos? Lo hice yo. Sí. Imprimí, tenía 1000 libros en mi casa, ¿no? Sacó una linda edición, claro, además. De cuentos, pero bueno, iba paso a paso, soñando y materializando, soñando y materializando. Y bueno, cuando estaba ahí dije, bueno, ¿y ahora cómo hago para que estos libros lleguen, estos cuentos lleguen a la gente? Y ahí soñé que Lila, que ya nos conocíamos, claro, los distribuía por Montevideo. Entonces le llamé y dije, ¿a vos te interesa distribuirlos? Quiero hacer el paréntesis de que Gaby sueña las cosas literal. Tiene sueños como premonitorios por momentos. Entonces por eso fue
Digo, bueno, no sé, le digo, yo no sé si te puedo distribuir. Y bueno, libros. finalmente terminó sí distribuyéndolos en el sentido de que empezamos a crear esta obra en conjunto, tejiendo cuentos y canciones, y con el apoyo de Inlet estuvimos, y de algunos municipios, de Canelones, de Durazno, estuvimos recorriendo distintos lugares, localidades con grupos de tejedoras, grupos de yuyeras, distintos grupalidades, centros culturales, como decías vos, y bueno, fue una forma de distribuir, entre comillas, Claro, de compartir el Instituto- tanto canciones como El como Instituto cuentos. Nacional de Letras le interesó pila como forma de recuperar la narración oral. Si bien los textos de Gaby estaban impresos en un libro, nuestra propuesta al MEC fue compartir la narración desde un lugar muy de esa ancestralidad, de esa tradición de la narración, de compartirlo con otras personas. Y las canciones daban algo, hay este tipo de dúos donde se comparte texto. Bueno, tenemos Benedetti Biglietti, es un Sí, claro, un espectáculo a dúo que exacto, realmente pero es marcan un poco esta eso pauta. Sí. de la dinámica del compartir, ¿viste? Hay algo de que no se instalaba en un lenguaje, sino que íbamos generando un ritmo escénico y una dinámica escénica que no permitía que la gente que se durmiera en algo, ¿viste? No sabíamos lo que iba a pasar. Claro. Y lo que sumamos a la escena, que fue bien interesante, fue herramientas tradicionales. Por ejemplo, la rueca. La rueca nos acompaña desde el día 1 en nuestro escenario. Y fue aportando esto por el lado del sonido primero. Sí. Hay algo del sonido del giro de la rueca que trae un recuerdo, ¿viste? Ya nos instala en un lugar que decís, ¿quiénes son estas dos mujeres con algo, este sonido, ¿viste? Que era medio las abuelas o el campo, o bueno, ¿de dónde sale esto? O los cuentos, porque también quienes no tuvimos contacto con el campo, con las abuelas tejedoras, tenemos cuentos donde la rueca y el tejido, sobre todo en las fábulas y en los cuentos infantiles, tienen un lugar preponderante. Entonces también quería preguntarte de qué tratan esos cuentos y si son cuentos que rescatan narraciones orales, ¿no? Cuentos contados. ¿Es así un poco la lógica de esa compilación que hiciste? Los cuentos y también las canciones, que son historias, son como cuentos cantados, porque tienen historias y en eso también se aunan los lenguajes, ¿no? Se integran. Ambos lenguajes tienen un hilo entre lo invisible y lo visible. No son compilación de algo que ya haya estado, pero sí pertenecen a ese mundo mágico o interno o emocional, ese mundo donde conecta con arquetipos, con historias comunes de cosas que nos pasan a todos y que nos muestran estrategias, formas de resolver, que nos llevan a un mundo interno donde podemos escucharnos y podemos ver qué hacemos con eso que nos pasa, ¿no? Entonces reteje, por eso hablamos tanto del tejido, de la rueca de la vida, reteje ese mundo interno con lo que nos va pasando. Y de repente es muy simple, como que un niño está mirando un reloj y le dice a la madre, ¿y cuándo para el tiempo? ¿Cuándo se queda el tiempo quieto, mamá? Y a partir de ahí, en una escena que es muy con imagen, ¿no? Nos trae lo simple de un campo, de la cocina, de un condimento, de una niña que por ahí baila y gira y tiene un vestido. Y el niño se pregunta eso. Y cuando se pregunta eso, el tiempo en parte se detiene para conversar de cuándo para el tiempo para cada uno, cuándo para el tiempo para un niño, cuándo para el tiempo para la mamá, que al fin cuenta, y que eso no lo vamos a decir porque lo vamos a decir en el sobre. Habrá que verlo en la escena. Claro, entonces sí, y ahí entonces decían, las dos dijeron, ¿no? Rescates como de saberes, como más ancestrales, ¿no? Y por eso también ustedes, obviamente, esos saberes ancestrales están vinculados también con este mundo de herbal, ¿no? ¿Cómo aparece también lo herbal? ¿Cómo aparecen las plantas, la medicina de las hierbas también en la escena, ¿no? Me preguntaría cómo desaparece. Nos atraviesa, está tanto en los textos y es parte del símbolo del texto mucho que
no hay por qué, nosotros no esperamos literalidad ni que la persona que recibe necesite conocimiento intelectual. Hay algo de una resonancia arquetípica. Entonces, está tanto a nivel literal en los textos de Gaby, en mis canciones, porque es parte de nuestra poesía. Es parte de nuestro imaginario poético, es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro hábito. Y también aparecen materialmente en la escena porque usamos plantas. En la escena, alguien que tiene un ojo un poco más, no sé, un ojo de espectador, llamémosle habitual, capaz que va a ver una planta en la escena y va a decir una escenografía. Alguien que tiene un ojo más entrenado va a decir, uy, esta planta está trabajando en la escena de alguna manera. Nosotras trabajamos a ese nivel también, que es lo que una planta puede traer de medicina en su presencia, solo por estar ahí. Solo por estar ahí. Solo por estar ahí. ¿Qué nos recuerda una planta solo por estar ahí? Esa es la pregunta. Sí, un recuerdo del corazón y una presencia de la planta también como medicina que es, ¿no? Lo que pasa es que para eso abrimos los ojos y no necesariamente necesitamos tomar una planta para poder recibir la medicina. Y todos lo recibimos cuando olemos una rosa. Por ejemplo. Genera unas sensaciones, genera un vínculo con la persona que te da la rosa. Hay algo que pasa en esa medicina y recibimos ahí amor, por ejemplo, o bueno, cada planta tiene su... Y también como humanos, ¿no? Toda la medicina que portamos y que podemos contar de nuestras vidas, que es medicina para otros. Siempre hablamos mucho en esto de la rueca y el tejido y la medicina de las plantas. También hablamos del tiempo como medicina y el regalo de la presencia. Para escuchar un cuento cuando éramos niños, ¿no? Siempre estábamos como bien atentos a qué pasaba, cómo sigue, y nos requiere una presencia profunda. Y bueno, los cuentos traen en esto que decís, bueno, ¿por dónde van estas historias? Van por ahí, por la presencia, por escuchar el corazón. Y trabajamos mucho esto de el detalle, lo fino del tejido en la escena, justamente para convocar a que estén ahí con nosotros, a que tú estés conmigo, porque de alguna manera hay algo en ese giro que se termina de tejer juntos, con quien está en presencia como público. De hecho, en este espectáculo en particular, en estas 2 funciones que vamos a hacer en el Auditorio Nacional del Sodre, vamos a tener una invitación muy especial de una poetisa grande, una señora viejita, Isabel Pena, que es una señora que su poesía ha quedado un poco relegada por el tiempo, por las circunstancias de la vida, por diversos temas. Tuvo un momento en los años 60, finales de los 60, predictadura, donde ella logró expresar a través de 2 discos, tiene editados con Sondor, 2 discos para niños, y después tuvo una producción de poesía impresionante y de canciones para adultos que nunca logró terminar de volcar por circunstancias de la vida, porque vino la dictadura, por sus circunstancias familiares. Sí. Y nosotras damos con Isabel porque... ¿Casual? Sí, casual. Causal. Llamémosle. Sí. Y se empieza a tejer una cosa, comprendemos y recibimos la potencia de su poesía. Tiene 85 años ella ahora y estaba en su casa tranquilamente. Nosotras damos con ella y encontramos algo ahí que dijimos, esto es muy poderoso, esto tiene algo que estaría buenísimo traer a nuestro tejido como parte de ese tiempo, viste, cuando un hilo queda, un cabo suelto y queda detenido y decís, esto, ¿qué pasa con Isabel? Y bueno, va a pasar algo. Va a pasar algo, va a aparecer Isabel. Son mujeres herbales, ¿así se le llama? De alguna manera podemos decir. Podemos decir así, podemos decir que son yuyeras. A mí me encanta la palabra yuyera porque es una palabra solo de nuestra zona. Total. Y me encanta. Y además ahora está como mucho más expandido el mundo de las yuyeras, ¿no? Y como una resignificación también de este mundo, porque bueno, todo
todos crecimos con el té de la abuela, de la carqueja y del tilo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera hoy esas plantas y tantas otras, junto con las flores, ¿no? Componen un universo enorme, enorme. Pero bueno, no vamos a detenernos mucho en eso porque estamos hablando de entretejidos. Es que sí, podemos hablar horas. Horas de eso. Otro día vienen y hablamos de eso, ¿está? Hablamos de eso otro día. Nos encantaría. Otro día vienen a hablar de hierbas y de la medicina de las plantas. Entonces, entretejiendo historias antiguas, ¿no? De alguna manera, sobre la rueca, como invitación, y esto del tejido que planteaba antes, ¿no? De la pausa. ¿Qué significa el tejido también como un espacio también político, ¿no? De apropiación de las mujeres en la historia. Un temón. Es decir, es un espacio que ha estado desde la ancestralidad muy vinculado a lo femenino. Claro. Es real. De hecho, desde la mitología y esa mítica tejedora de Rueca y las Nornas, que son 3 deidades femeninas del tiempo, que tejen el pasaje del tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Son parte de la mitología nórdica, las Nornas, y están también vinculadas también a la naturaleza, a los árboles, y por algo también históricamente esto de lo femenino y el tejido. Y sí ha sido un espacio muy de intercambio, de conversación, el ámbito de lo privado, el ámbito, esto de compartir saberes, compartir historias, compartir intimidad, y un lugar también de tejido intergeneracional. Claro. Esto de tejer el tiempo, de ir pasando un saber, pasando una historia, pasando una información valiosa, lugares que están de alguna manera protegidos claro. por un poco por ellas mismas. No sé, en el campo de lo masculino, yo no sé por qué los hombres han estado tan por fuera, sobre todo del tejido, en cuanto a estos hilos más de lo que tiene que ver con la trama del cuerpo, de la vestimenta, del abrigo, porque sí, yo conozco grandes tejedores, por ejemplo, tu compañero Gaby, de cestas. Es claro. De cestas, pero no de la ropa, digamos, ¿no? De no mimbre. Claro, de mimbre. Entonces, claro, como esta pregunta, ¿no? Yo me quedé pensando también por qué, y no sé, siempre pienso que en el inicio de todo esto no debe haber sido como muy productivo en términos de la eficiencia, y tal vez porque es algo que se podía hacer en lo doméstico, ¿no? Y esta separación de lo público, lo privado, lo doméstico, ¿no? Hay una teórica, Úrsula K. Le Guin, sí, divino, sí. Que trae esto de la bolsa como origen de la ficción, y trae esto de la cavidad, el tejido y la bolsa como algo que se puede recolectar, ir llevando cosas dentro. Entonces, que mientras está todavía todo esto de que, bueno, de que el cazador, y ir a cazar el mamut, ir a atravesar con la lanza, y luego esto un poco más humilde, la humildad y al mismo tiempo la fortaleza de ese hilo, lo fuerte que es el hilo que teje la cavidad donde yo puedo traer, recolectar y traer para mi hogar. Traer la semilla que voy a plantar, traer el fruto que voy a comer, traer la historia que voy a contar. Y también en el sentido de que contiene lo que es importante, porque lo que yo recolecto, lo que voy a guardar en ese bolso tejido o en ese canasto, es lo que es importante. Y bueno, y hay historias que traen qué es lo importante, qué es lo que necesitamos contener allí y guardar para llevárnoslo. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, el arquetipo de la abuela contando cuentos, ¿no? Que tanto para varones y niñas trae lo importante a transmitirse de generación en generación, de no olvidar, y te lo cuento como un cuento, con algo simbólico, con algo poético, es lo que tratamos también de regalar y compartir desde ese lugar de la poesía, de lo bello y de lo importante para todos.
¿Qué Claro. necesitamos llevar con nosotras? Sí, está esto, ¿no? Quería recordar que es la teoría de la bolsa, Sí. ¿no? Lo de Úrsula Le Guin, Sí. que es un libro, además, plasmado a fines de los 80, donde recupera esta idea antropológica de que lo primero probablemente no fue una lanza o un elemento que usaba el guerrero, sino un recipiente para todo esto que ustedes estaban contando. ¿Y qué importancia tiene el recipiente? Miren, Acá tenemos el acá recipiente tenemos. para ti de regalo, que te lo Ay, trajimos. hermoso, hermoso. Tejido por manos tejedoras, Acá varias. Vean, ahí está, es un ungüento cura la trama, así se llama el ungüento cura la trama, y viene en una bolsita de crochet, una tejida por las tejedoras, y viene con una cartita, digamos. Es una carta, es una historia de cómo llegamos a sintetizar nuestro disco en ese objeto. Y el objeto es un poco esto, es qué es lo importante, qué es lo que queremos llevar con nosotras. Queremos llevar esas historias. Y llevamos esas historias en un pequeño bolsito Ah. y a su vez, como las dos somos yuyeras y conocemos la importancia esta de curar la trama, es decir, es un ungüento cicatrizante, literalmente. Es decir, si te pasa algo, vos ponete nuestro ungüento cicatrizante, Me cura la encanta. trama, que se lo regala además uno de los personajes De los cuentos. de los cuentos, una vieja, se lo regala a Sofía, a otro personaje. Contá, ver, Gaby, un ¿cómo poco es ese eso? cuento. Es parte de un cuento, Cura la trama, donde el personaje se ve todo tejido por dentro, ve su propia trama y la vieja le dice que está toda deshilachada. Y entonces, como está deshilachada y ella no ve eso porque estaba viendo su trama invisible, le regala un ungüento que cura la trama literal, física, Literal. y la trama invisible, donde entonces ella puede llevarse esa pomada que hicimos con plantas que son cicatrizantes, pero que además curan la trama del alma. Y atrás del pote Sí, hay un código está QR. un código QR que lleva al disco entre tejidos. Entonces es un disquito y a la vez es un ungüento. Y bueno, y todo Son cura muy la genias. trama. Es impresionante. Lo cómo- logramos, cómo- logramos sintetizar. Estamos muy felices Es con eso. increíble lo que sintetizaron Queríamos un disco- en todo esto. No, Queríamos todo Ahí. lo que les importa. Y fíjense en el tamaño que se necesita para todo lo que importa. Acá ayuda mucho la tecnología con el código QR. Claro lo que Gracias, queremos decir. tecnología. Gracias tecnología acá por esto, pero es una conjunción muy, muy interesante de lo que estamos viendo y de lo que podemos ver en el espectáculo entre tejidos, ¿no? Y está la tecnología manual del tejido, porque cuando llegamos primero al ungüento Sí. y después dijimos, pero el ungüento, pero tiene que viajar en una bolsa. Ya lo dijo Úrsula. Claro, sí, sí. Y yo quería preguntarle sobre el final, algo que de alguna manera ya anticipamos, pero ya nos vamos a tener que ir. Les cuento que Entre Tejidos, disco completo, está en YouTube Sí. con las 12 canciones. Las 12 canciones. ¿Está el libro también Entre Tejidos para comprar en las editoriales, en las librerías? En algunas librerías En algunas hay. librerías hay. Próximamente se va a expandir más. Hay 2 libros, uno que se llama Entre Tejidos, que tiene 12 cuentos cortos para adultos y toda la familia, digamos, pero Ujú. no especialmente para niños, sino para todos. Y otro libro que salió en el 2024 que se llama Tejidos del Tiempo y que son cuentos sobre el tiempo, sobre las formas de vivir el tiempo. En el espectáculo del Sodre, ahora el 18 y 19, van a ver cuentos de los 2 libros y canciones, algunas que están en el disco Fruto Tardío y otras nuevas que están por volar. Por volar. Por todavía no. volar, muy Y bien. pueden acudir al Sodre a adquirir los libros de Gaby. Ya, eso También, también. porque Van a mientras- ver. van a ver la obra y están los libros a la Sí, en venta. la- Tendremos. Todo en el hall. sintetizado en el hall y en el escenario y en esta bolsita divina. Sobre el final, en un minuto, ¿no? Me gustaba pensar en esto del recipiente y de lo que queremos guardar en esta bolsita, ¿no? Y ustedes dijeron al comienzo que las unía cierta cosmovisión, ¿no? Y que hay hilos que las unen y que por eso pueden tejer. ¿Qué es lo que hay que guardar en un recipiente en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, en estas épocas de incertidumbre, ¿no? De atropellos. ¿Qué hay que guardar en ese recipiente para ustedes? Presencia, mirada, Divino. empatía,
humanidad, cuidado. Lo que siempre nos importó y siempre nos va a importar, mientras que seamos humanos. Por eso es que es una obra atemporal, siempre decimos, porque podría haber sido hace 200 años, puede ser dentro de 200 años, y van a estar los mismos temas. Mientras que seamos humanos, eso va a estar ahí. Y eso está presente en la obra, integrando, bueno, además de las canciones y los cuentos que venimos hablando, también el teatro, la música. Ángelo, que no hablamos de él, un cuerdas. segundito contarte. Ángelo Primón es un musicazo brasilero que trae todo el folclore de los pueblos a través de su instrumentación antigua. Él trae, sus instrumentos viajan a través del tiempo y a través del espacio, a través de los mares. Viene con instrumentos de origen de Medio Oriente, instrumentos europeos antiguos. Esas cuerdas van dibujando el ambiente sonoro de la obra y van trayendo un hilo más que tiene que ver con esa musicalidad atemporal y esa ancestralidad sonora. Y me parece lindo traerlo a él también, si bien no está hoy en la entrevista, pero está en nuestro tejido y es parte importante de él. Divino. Vamos a cerrar con un mensaje de un varón que se llama César, nos escribe desde Malvin, nos dice: Carolina, divina la entrevista de estas dos mujeres que también se complementan, pero me surge una idea más, esa bolsa de la que hablan, en algún modo también tiene una referencia al útero, que puede contener el ser protegido, es también una historia propia de la mujer y muy digna de la que el hombre algunas veces se ha desentendido, pero que irreductiblemente tiene que ver con la humanidad y su futuro. Así que gracias por este programa, nos dice César. Muchas gracias, Y César. muchas gracias y por tu los aporte esperamos. también. Sí, por Varones, este aporte. mujeres. Varones y Nos mujeres. de todas las necesitamos edades. todos en este momento de la historia, de la vida. Muy lindo. Y nos vamos con una de las canciones.